Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube, en colaboración con Nakama Project Almería, la asociación de dibujantes de cómic, de manga, de ilustración y de animación de la provincia de Almería, en España. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López, el Decote, y estamos en un nuevo Cómic Mundial, después de aquel viaje que hicimos a Lima, en Perú, con los amigos de Cachina Comics y sus superhéroes peruanos, con Luis Morocho, con Cristian Rosado, con José Luis Miranda y con el alma mater de ese proyecto Cachina, el editor Javier Arévalo. Y bueno, pues después de esa visita no nos vamos muy lejos de allí. Hoy, como siempre, pues cambiamos de país en un tour de force, cambiamos de temáticas también. Y bueno, pues y de formato también. Hablábamos de superhéroes en ese último viaje que hicimos a Perú. Y hoy pues le toca el turno algo más de rollo manga, aunque vamos a indagar un poquito más sobre esos matices de estilo, pero especialmente yo tenía muchas ganas, muchas ganas de viajar a Chile y de entrevistar a nuestra invitada de hoy. Os presento a Catalina Corbalán. Muy buenos días allá, Catalina. Muy buenos días también. Bueno, buenas tardes para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá, así que súper. Vamos, el placer es nuestro y de que hayas aceptado nuestra invitación, pues para hablar de tus obras, mejor dicho, tu ya carrera, tu inicio de carrera, aunque ya hay muchas cositas que comentar, ¿eh? Porque llevas muchos años ya en esto, con con lo joven que eres. Sí, o sea, bueno, no sé si yo comencé en subcultura publicando cómics, Ujú, ujú. si Ahí te hablamos conocí, ahí, ahí te sí. conocí. Y en ese tiempo tenía como más o menos 16 años, así que ya han pasado un montón de años ya. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues como comentamos, yo conocí las obras de Catalina a través de la web de su cultura, de la web de Webcomics, que precisamente nosotros, Catalina, en la asociación, estamos subiendo cómics en Faneo, que viene a ser el sucesor espiritual de su cultura. Y bueno, decir de Catalina que, entre otras cosas, pues ha publicado una serie de cómics, tanto en papel como en digital, indagaremos a lo largo del programa, especialmente centrado en historias de fantasía, publicaciones juveniles. Y la primera obra que conocí de Catalina, pues fue La Brujita Vampiro. La Brujita Vampiro, obra que ya tiene sus añitos, pero que ya dice bastante y mucho de lo que nos quiere contar en líneas generales Catalina. Y si no te importa, Catalina, voy a compartir pantalla para que veamos qué cosas dibujas, porque desde luego ya nada más verlo dice mucho. Así que vamos a ello en un instante. Bueno, primero tenemos aquí tu perfil en Instagram, que podéis seguir a Catalina, tiene ahí muchas cositas que luego comentaremos lo que está publicando últimamente. Y aquí tenemos La Brujita Vampiro, esta obra que, bueno, ya marca mucho ese contraste, brujita y vampiro. Sí. Ya dice, ya ahí vienen las intenciones, pero ¿por qué, Catalina? ¿Qué nos cuenta La Brujita Vampiro? Bueno, la brujita vampiro se trata de una niña vampiro eh, que quiere ser bruja. Y Ujú, toda la historia gira en cómo ella no la dejan ser bruja porque ella es un vampiro. Entonces ella va a tener como que seguir su sueño a pesar de todo, de que le digan que no puede, pero sí va a tener un grupo de brujas que la adoptaron a ella, que la va a apoyar en esto, en su sueño, que es ser una bruja a pesar de que ella es un vampiro. ujú, ujú. Y bueno, en este caso, ¿la temen porque les vaya a chupar la sangre? ¿O es simplemente decir, no, es que tú eres de una raza diferente, un no sé qué, ¿qué es lo que se juega ahí? Claro, se trata como un poco de que las brujas tienen un poco eh, como el conocimiento de la magia, lo tienen como para ellas y no permiten que eso se abra como a las demás especies, porque también en el mundo de esta historia hay hombres lobos, duendes, pero en el fondo las brujas lo que quieren es que la magia sea de ellas y que no pase como a nadie más. Ujú, Y un poco aquí donde va a entrar ella, que ella quiere ser bruja y
las brujas que la apoyan a ella también dicen que la magia debería ser como para todo el mundo. Entonces de eso se trata un poquito. Ujú, ujú, muy interesante. Bueno, ya vemos en esa portada que, por cierto, el interior es en color también, aunque bueno, aquí no tenemos publicado, o sea, páginas de muestra. Está Ahí, publicado por sí, la sí, editorial. Ah, sí, por aquí se puede ver. Ah, del sí, el adelanto. adelanto. Vamos a ir cargando el adelanto y comentar que esta obra está publicada, ajá, por la editorial Visuales, una de las editoriales para las que has publicado, de Chile, precisamente. Hablaremos más largo y tendido sobre cómo se ha desarrollado el cómic con estas editoriales tan nuevas, tan jóvenes como esta o Wolu, que es también muy interesante la propuesta editorial que tienen, y los autores y autoras que están publicando en ambas. Y bueno, pues eh, a Catalina, en esta propuesta ya de páginas que estamos viendo, súper colorido todo, especialmente aquí, o sea, gamas de colores, paletas de colores, pastel en general, ¿verdad? Sí, sí, harto color pastel. En general, como la protagonista tiene el pelo rosado, siempre busco usar como colores que en el fondo le sienten bien al personaje. Ujú, ujú. Y además un poco hasta rozando o tentando a la ilustración, ¿no? Al relato Sí, ilustrado. claro, claro, sobre todo estas primeras páginas que quise como ponerle harta como de la ilustración, claro. Después ya hay como más viñetas, pero aquí como que en las primeras páginas siempre trato como de darle así como impacto. Entonces trato de hacer como algo que se salgan en el fondo los dibujos de las viñetas, eh, como varias cositas así. Por ejemplo, esa composición que está como ella y se funde como con las Ah, qué hojitas del bonita, ¿eh? árbol. Qué bonita. Es que esto al lector ya, vamos, le pone los ojos como platos. Sí, algo que me dicen harto de mi trabajo es que les gusta generalmente a la gente harto cómo trabajo el color. Como que siempre mi trabajo llama la atención harto por eso. Ujú. Vamos a ver también muestras de los siguientes volúmenes. A ver, se cierra por aquí, perdón. Tenemos este primer, uy, no, por favor. Eh, Vamos a ir a las series de visuales. Seguramente acabaremos hablando con más de un autor de esta editorial, porque ya os digo, las propuestas que hacen son muy interesantes y muchos vienen de faneo, su cultura, son proyectillos ahí también muy, muy originales, muy interesantes. Bueno, el segundo tomo, no Parece que no veo, a tiene. ver, no El, tiene el muestra. terce- el Este no tercero tiene tiene muestra. muestra. El El tercero tercero sí tiene tiene. muestra. El Sí. tercero sí tiene. Pues vamos a por el tercero, tacatán. Llevas ya 3 tomos, o sea, esto ha tenido muy buena aceptación por lo que podemos ver. Sí, en general me ha ido bastante bien con La Brujita Vampiro. Sobre todo como un cómic para un público infantil y no hay tanta variedad, por lo menos aquí en Chile, para el público infantil, que como que me ha ido súper bien con eso. Estamos viendo aquí también una evolución del dibujo, ¿eh? ¿Cuándo empezaste La Brujita Vampiro exactamente? Esa primera versión que hemos visto Creo que el 2017 publiqué el primer tomo, hace pero cinco ya lo años, ¿eh? dibujaba de antes. No me acuerdo qué año lo empecé, pero el 2017 fue la publicación del primer tomo. Ujú. ¿El segundo cuándo salió? El segundo tiene que haber salido en 2000, parece que en 2019 salió. 2 años Ahí se después pregunta. aproximadamente. Y este ya último, el más reciente, si no me equivoco, es de 2021, ¿puede ser? Sí, parece que sí, Ujú. 2021. Se nota el salto de evolución de como más pulido, ¿no? Sí, 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 se nota harto el cambio. Bueno, uno como artista va con los años, va a ir puliendo su técnica, usando distintas cosas, así que ahí se nota harto el cambio. Ujú. Estoy viendo en líneas generales, digamos, la paleta de colores general que usas, o al menos de las pocas muestras que hemos visto, entre rosados y tonos entre turquesa y verdosos. Ahí es como el tono que le quieres dar a la historia a través del color, ¿no? El significado y la connotación que le quieres dar. Sí, desde que, o sea, cuando la empecé, como que definí ciertos colores principales que iba a usar, porque
claro, el que el personaje tenga el pelo rosado es por su personalidad, que es como bien explosiva, ella como y muy dulce también. Entonces como que ya dije el color principal es el rosado y en torno a eso definí los demás colores. En el fondo, qué colores como que armonizan bien con el rosado. Y también cómo puedo usar el color para expresar distintas cosas, pero un poco guiándome por estos colores, como usando estos colores como bien armónicos entre sí. Ujú. Fíjate, aquí con la mujer del traje amarillo haces un contraste bastante potente. O sea, se nota de destacar, ¿no? Mucho. Sí, sí, si te fijas, los colores que aquí más hay es como rosado, claro, turquesa y amarillo. Verdoso, sí, turquesa y amarillo, sí, sí. Esos tres Y, colores. y los voy repitiendo en el fondo, como que trato de ir repitiendo eso porque como que quise hacer ese experimento desde un principio, como voy a usar estos colores como principales y quiero ver cómo lo puedo utilizar y ir cambiando eso un poquito a través de la serie, pero ciñéndome como a estos colores. Y hay que decir una cosa, Catalina, de también parte de tu dibujo, he estado bicheando cosillas y todo esto además es que lo podemos ver un poco, pero nace también de tu dominio o tu afición a las acuarelas, a pintar con acuarelas. Sí, no, mi técnica favorita son las acuarelas. Hace tiempo que no he podido pintar mucho Vaya. porque hoy en día, o sea, hacer un cómic en digital es mucho más rápido que hacer un cómic en acuarela. Pero la acuarela sí, es una técnica que me gusta mucho y cuando ya tengo un encargo con un cliente y me pide acuarela, ya de verdad soy muy feliz como poder practicar esa técnica porque sí, me gusta mucho. De hecho, tengo hasta un curso en Creana de acuarelas, del uso de acuarelas como Vaya. en personaje. Pues, Eh, ujú. Ahí haciendo un poquito como- de auto-spam. sí, Uso de acuarela. aprovechando. Aprovechamos, bueno, para interesados. Pero es que se nota mucho también ese, a lo mejor el trazo, la manera de utilizar los colores. Tiene una reminiscencia que procede del uso de la acuarela, ¿no? Y eso le da un toque único también al cómic. Mm. Claro, probablemente, o sea, yo no lo había pensado, pero probablemente influya, porque al final todas las técnicas que uno ocupe, como que se van como influenciando unas a otras y quizá, claro, de hecho es un poco eso de querer replicar eso en mi trabajo digital. Ujú. Que por cierto, hablando de cómics en acuarelas, hemos recomendado en Nakama Pro y Almería cómics hechos también por acuarelas, la italiana Elena Mirulla, entre otros. Por ejemplo, dibuja con acuarelas también y Maura Pompili también con acuarelas y con lápices, entre otras cosas. Vamos, autoras súper recomendables y aparte ya los megapros, gente como Juanjo Guarnido aquí en España que ha hecho el Black Sad o el Buscón en las Indias también con acuarelas. Se ha tirado como 7 años u 8 años para hacer ese buscón en las Indias solamente con acuarelas, pero el resultado es magnífico. No sé si ha llegado a ver este. Sí, lo de las primeras dos autoras no las conozco, pero a él sí, sí conocía su trabajo de acuarela y es precioso. Que vamos, se pueden llegar a hacer unas cosas increíbles, aunque bueno, el digital obviamente, como comentabas, pues al final hay que ser práctico, hay que ser práctico y bueno, si tienes un pincel que te emula las acuarelas, pues mira, para adelante, tira millas y vamos para esto para adelante. Bueno, Catalina, viendo un poco esta estética que mezcla un poco lo que es el manga anime, pero con color, o sea, tira más casi al anime, no dejo de pensar, y confírmamelo, pero no dejo de pensar en Ghibli. Sí, siempre me lo dicen. Y sí, es una de mis más grandes influencias, yo creo. Porque cuando niña yo vi sus películas y yo dije, esto es lo mío, quiero hacer historias y como que me influenció mucho. Entonces, sí, siempre me dicen como, me recuerda a Ghibli y yo súper feliz, obviamente, porque es algo que me encanta, así que... Ujú. ¿Y alguna película en especial de...? Porque hay mucha gente en Ghibli, o sea, no solo es Hayao mm. Miyazaki, es que hay más gente, pero bueno, ¿alguna en especial que te haya inspirado? Sí, bueno, las de Ghibli creo que me las he visto todas. ¡Wow! Pero mi favorita, porque fue la primera que vi y fue como la que yo dije, quiero hacer historias, fue El viaje de Chihiro.
Hombre, es que es puro cuento, puro cuento. Sí, yo vi esa película y dije como esto es genial y quiero hacer yo lo mismo, quiero contar historias a través del dibujo. Ujú. Indagaremos más en el tema del cuento porque hay, digamos, un hilo común en algunas de tus obras que tiene que ver mucho con el cuento. Bueno, vamos a pasar a ver, por cierto, llevas 3 tomos de La Brujita Vampiro, pero ¿se ha terminado ya o tienes intención de seguirla? No la voy a seguir. Lo que pasa es que ahora, como estoy con otros proyectos, no me he dado tiempo como de dar la continuación, pero apenas termine los proyectos en que estoy, voy a seguir con el cuarto tomo. Ujú. Bueno, bueno, estaremos expectantes, sobre todo los más peques, que por cierto, ya para antes de pasar a otras obras tuyas, ¿cómo han recibido en Chile? Porque a priori a lo mejor como que da un poco de pereza decir, "Buah, si allí, o sea, la gente no lee, o los chicos no leen, o los jóvenes no leen", y sin embargo, ha tenido un buen impacto, ¿no? Ha tenido un buen recibimiento allí. Sí, no, en general yo veo que los chicos sí buscan como este tipo de lectura, cómics sobre todo, y no ha tenido súper buen recibimiento visual, trabaja varios títulos que son como para público infantil, juvenil, y va re bien en general, porque yo veo que sí se busca en general. No sé cuánto se lee o no, pero yo creo que sí se incentiva, por ejemplo, la lectura de cómics. A mí me han llamado colegios Anda. a hacer charlas de mis cómics y que ponen de lectura un cómic. Entonces eso me parece como súper interesante como para fomentar la lectura como en los más chiquititos. Más que interesante, casi diría que obligatorio. O sea, debería ser obligatorio. O sea, no obligarles a leer cualquier cosa, sino de decir, tenemos que hacer que lean lo que les guste, literal, o sea, lo Claro, que les puedan gustar. Y ellos hacia ti, o sea, porque no sé si has tenido alguna, eso, has tenido las charlas, pero no sé si has tenido sesión de firmas también o algún tipo de encuentro con ellos. ¿Cómo han reaccionado con estos personajes, por ejemplo, con esta obra? no, súper felices, me piden como ya la firma, porque yo generalmente voy como a eventos de cómics y yo mi trabajo y la gente se acerca a hablar conmigo, a pedir firmas. Y no, y los chiquititos súper felices, me piden, o sea, me llevan fanart, Oh, qué bueno. eh, no, y les dicen que les encanta mi cómic, y no sé, de 7 años, 8 años. Entonces yo súper feliz como de poder como, claro, estar incentivando como la lectura como a los más pequeños, y como yo también empecé un poco como a esa edad, como interesarme como en los cómics, entonces como súper feliz de poder estar haciendo como lo mismo. Vamos, y creo que es del público más duro y crítico a la vez. O sea, el más difícil, de los más difíciles de convencer a mi modo de ver. Claro, porque son muy sinceros, entonces si no les gusta algo, te lo van a decir. Fact. No me gusta lo que haces, esto está feo. Sí. Ah, Esto es fome. Que por cierto, para los españoles, fome en Chile es aburrido, ¿vale? O sí. sea, que es que yo aprendí ciertas palabras chilenas. O sea, ahí, Ah, ahí lo súper. dejo. Hoy voy a hacer un despliegue de mi vocabulario chileno. Bueno, comentar, pasamos ya después de esto a otra obra tuya. No sé exactamente de qué año data, porque has dicho en 2017 el primer tomo de La Bruja Vampiro, 19 el segundo y 2021 el tercero. La Colina de los Tordos, que está publicado en este caso con Wolu, la otra editorial chilena que, bueno, ha sacado también muchas obras con conocidos tuyos, que de eso también hablaremos. Esto se ha creado ahí un círculo de autores y autoras, especialmente autoras diría, pero bueno, también autores, muy, muy interesante. Y bueno, en Wolu pues publicaste La Colina de los Tordos. ¿De qué trata este cómic en este caso, Catalina? Bueno, se trata de una bruja es como una especie de bruja ermitaña porque vive como aislada del mundo en una montaña y no quiere saber de nadie, de nada. Y resulta que un chico que se llama Matías, por casualidad de la vida,
termina conociéndola y llegando a esa colina, porque nadie podía subir a esa colina porque ella tiene como un ejército de tordos, que son estas aves que ella tiene aquí, y que no dejan que nadie entre a esa colina. Y por cosas de la vida, al final Matías se pierde y llega a esta colina y conoce a Anis, que es la protagonista. Y se trata de cómo ellos dos se conocen y ella empieza a ver un poquito el mundo de afuera porque su maestra, que también es bruja, la tenía convencida de que no, de que las personas son malas y tú tienes que estar acá encerrada y el mundo de afuera es malo. Entonces Mm. como que se trata un poquito de es una historia como bien de romance, fantasía. Aquí ya le das unos toquecitos más de romance comparado con La Brujita Vampiro, que es más pues, Claro, eso, pues, aventura, fantasía, para niños, quizá más. O sea, aquí subes un poco el nivel de la edad, es más juvenil. Digamos que estás claro, más más juvenil. juvenil, como, claro, un público más adolescente. Ujú, ujú. Bueno, en este caso, esto, La colina de los tordos está dibujado como un manga. No sé si podemos ver alguna muestra. Ah, sí, sí, sí tenemos aquí. Vamos a ver un poquito. A ver que se vea. Sí. Sí que no le gusta que se acerque la gente, ¿eh? Y No, ella, no. otra cosa que tiene es que ella se transforma en tordo. Entonces puede cambiar Ujú, entre, claro, su forma de ave y su forma de persona. Es ujú, un tomo bien, o sea, es autoconclusivo. O sea, tú tienes el tomito y empieza y termina la historia en ese mismo. ujú, ujú. Y no te he preguntado, ¿cuándo se publicó? Bueno, yo lo comencé a dibujar en 2017. Fui como bien, bien lentito dibujándolo y creo que se publicó en el 2020, pero como a principios del 2020 o de 2019. Ujú, ujú. Finales de 19, principios del 20, por Fue ahí antes de que andará. empezara la pandemia, justo Entonces antes. sí, sí, por ahí, por esa época Sí. entonces. Sí, sí. Pues claro, lo has ido intercalando entre proyectos, unos con otros, pero bueno, ahí has estado carburando en la cabeza tu mundo de fantasía, tus historias de fantasía. ¿Y por qué en este caso cambiaste a que fuese en blanco y negro? Tipo más bien manga, con sus tramados, con sus texturas en blanco y negro. Yo más que nada quería como probar otras cosas. Quería probar, me gusta mucho entintar, lo hice entintando con plumilla y tinta china. Y me gusta mucho esa técnica y quería hacer algo como más largo y poder como explayarme en esa técnica. Y a pesar de que me gusta mucho ocupar el color, también me gusta mucho entintar. Entonces quise hacer algo como que le diera como que fuera el elemento principal, claro, la línea. Quería hacer algo que fuera también como un poco más manga, entonces como que ahí surgió este proyecto. Ujú, ya veo. Bueno, pues ya, desde luego, a mí lo primero que me da a entender cada proyecto distinto que haces y veremos después o el gran proyecto que estás llevando ahora, marcas de manera muy potente cada propuesta a través del estilo del dibujo. O sea, es por un lado la propuesta de narrativa, pero es que a nivel del dibujo también le das una impronta, un sello muy potente. ¿Eres como autoconsciente de ello? Es decir, quiero que también sea así. Sí, sí, voy cambiando un poco el estilo en base a lo que quiero probar y en base al público que objetivo en el fondo. Como yo quiero orientar esto a este público, entonces también voy a hacer un estilo quizás que yo quiera como probar dentro de lo que me gusta hacer a mí, pero que también apele un poquito más a ese público, porque por ejemplo colores brillantes y personajes como un poquito más adorables, obviamente va a atraer mucho más a un público infantil. Y quizás un estilo más estilizado y que tiene que ver más con el manga va a atraer a un público más adolescente. Ujú, ujú. Y en este caso, hablábamos de ese público infantil que, bueno, has tenido cierto feedback también en esa visita a escuela. Con este caso, con La Colina de los Tordos, ¿cómo lo han recibido también en este caso, adolescentes chilenos? Súper bien, sí, y la verdad me sorprendió porque yo lo hice pensando en un público más adolescente, pero el público que más le gustó fue el preadolescente. Uh, Vaya. Y
Sí, y de hecho me llamaron de un colegio, de un cuarto básico, me acuerdo. Que estamos hablando de Y 8 o 9 años, igual. claro, claro, y fascinados con el cómic, que cuando, si se van a quedar juntos, los protagonistas, y me llamó mucho la atención y fue como súper divertido. En todo caso, los cómics que hago yo son como para todas las edades, así que, claro, si se mueve un poco la edad de lectura, en realidad está bien también, porque al final uno hace y a quien le llega de verdad uno no sabe, al final quizá uno hace para tal público y al final le gusta más a, a otro público, bueno, preadolescente, adolescente al final y de verdad es que yo digo esta experiencia en este cuarto básico porque estaban como muy, en ese momento no tenía el publicado el tomo, estaban como los primeros capítulos que yo llevaba de venta y los vendía así como fanzine. Ujú. Y claro, en su biblioteca tenían dos de estos fanzines y se los peleaban, me decía a la hora de lectura, la profesora me decía que se los peleaban. Que, oye, eso, tú ya has ganado la Liga y la Champions League de la venta, vamos, porque si ves a la gente ya peleándose por tu obra, ya es que algo bien has hecho, por lo menos, ¿no crees? Sí, no, y yo súper feliz, obviamente, porque eso es lo que uno quiere lograr, al final, que como que les guste y se entusiasmen como con el trabajo de uno. Ujú. Pues mira que es curioso esto que mencionas de los públicos, Catalina, porque recientemente una de nuestras compañeras, que es Susana, ha publicado un cómic que, digamos, es preescolar, es mudo, tiene un formato cuadrado, que es muy curioso, muy parecido al de, digamos, los cuentos ilustrados infantiles de esas edades, de primeras lecturas, ¿no? Pero es que gustaba también a preadolescentes y incluso adolescentes, y es como pero ¿cómo? Y es porque son tan bonitos los dibujos al final que enganchan a la gente. Sí, eso pasa, como que uno, claro, como que espera una cosa, pero al final como que le puede terminando gustando como mucha más gente que uno no lo tenía previsto, pero igual es como una sorpresa grata al final. Ujú. No, de verdad que curioso todo esto. Y bueno, pues quería comentarte, ya que hemos visto tanto la editorial Visuales como Wolu, que en Chile, no sé por qué, tú, a ver si me puedes aclarar esto, pues han coincidido, habéis coincidido en el espacio y en el tiempo una serie de especialmente autoras que habéis hecho una serie de propuestas muy interesantes y sobre todo de una calidad muy buena, de hecho que estáis ya tanteando o ya haciendo directamente, trabajando en el mundo profesional y que curiosamente también vuestras obras empezaron a publicarse en Subcultura. Te hablo, por ejemplo, pues de Carla Díaz, te hablo de esta de Paulina Palacios, te hablo de Pía también, te hablo, vamos, de Daniela Tiers también, en fin, Mm, yo no sé dónde vives, por cierto, no te he preguntado en qué ciudad de Chile, si en Santiago o en otra ciudad. En Santiago. En Santiago, la capital. Pero no sé si es que ha sido que habéis tenido las mismas influencias o que habéis coincidido, no sé si os conocéis entre vosotras. Aclárame esto, por favor. Si, o sea, habéis hablado entre vosotras, decís, oye, pero esto ¿qué está pasando aquí? Yo creo que tiene que ver las influencias, porque yo creo que todos teníamos como los mismos programas en la tele y en la TV nacional, cuando yo era pequeña, en el canal 11 dan un programa que se llama El Club de los Tigritos. El Club de los Y en Tigritos. ese, sí, y ahí daban anime toda la tarde. Entonces yo llegaba Uh, del colegio y era como a ver la Sakura Card Captor, a ver la Sailor Moon, a Uf. ver Digimon. Y muchos crecimos viendo en el fondo esos programas, entonces yo creo que igual eso nos marcó a la generación. Ujú. Ya veo. Y, ujú. Y luego, pero es que empezasteis a publicar en su cultura también, como diciendo, pero tú aquí, es como el meme ese del Spider-Man, ¿no? O sea, tú aquí, ¿en serio? O sea, Es que era como la plataforma por lo menos yo en ese tiempo no encontré otra plataforma como de webcomics en español. O sea, como la comunidad que tenía y todo, como que a mí por lo menos me llamó al tiro la atención y empecé a publicar ahí. Y fue como una grata experiencia eso de como empezar a publicar en internet, como que aprendí harto como del feedback y de todas esas cosas.
Aparte Mm. que uno ya quería así como al tiro, voy a ser autor de cómics y publicar mis cosas. A tope, no veas. Pero fíjate que curioso porque, vamos, me he leído bastante de las obras de las autoras que he mencionado, o sea, esto, ¿qué te digo yo? El Non Non de Carla Díaz, o este, ¿cómo se llamaba? El Coffee Shop también de Carla Díaz, que es excelente, vamos, me gustó muchísimo. El Maestro Gato de Paulina también, en fin. Todas estas obras, ¿cómo se llama esta? Café Amargo de Pía, luego el autor no me acuerdo cómo se llamaba, pero Carta Prat también parece que Ah, sí, tuvo de Monreal. de bastante. Pablo Monreal puede ser. Sí, Pablo Monreal, sí. Y bueno, pues que se ve que han generado pues todo un buen recibimiento, no es como que ha sido un aire fresco para el cómic chileno. O sea, ¿se nota en el ambiente? sí, o sea, sí siento como que en un momento como que empezamos como a surgir muchos autores nuevos y claro, sí, tienes razón como pensándolo, como que fue como, yo creo que es un pequeño boom como de nuevos autores quizás. Y no es súper interesante porque igual uno se nutre viendo el trabajo de otros artistas que están como un poquito en los mismos procesos. Y aparte, bueno, eso ha dado pie a que hayan salido estas editoriales visuales por un lado, Wolu por el otro, que muchas de esas obras y de esos autores de subcultura o faneo también, que se han mimetizado, pues han dado el salto también a la editorial. Es decir, no es que hacíamos cada uno por nuestra cuenta estas cosas, no autopublicábamos cosas, pero que se están publicando ya en editoriales. O sea, ese salto, desde luego, tuvo que ser un salto importante. Sí, sí, es un gran salto cuando ya saltas como a publicación ya más editorial, porque al principio, claro, la mayoría empezamos con fanzine. Yo por lo menos empecé yendo a ferias de cómic, ilustración, pero con el fanzine que uno lo imprime, lo corchetea y todo. Y claro, es como el salto, y por suerte hay editoriales que igual se la juegan por el trabajo nacional cuando todavía no eres quizás tan conocido, eh, que en el fondo por lo menos a mí Visuales me recibió, vio mi trabajo, en el fondo le gustó mucho y me dijo ya publiquemos. Entonces, y eso pasó como con varios actores, que no necesariamente tienes que ser, has tenido que ser tan conocido como para que te publiquen en el fondo. Y además que habéis igualmente habéis seguido publicando esos pues, cómics que habéis pasado en fanzines y que luego ha salido ya en formato tomo, un volumen o varios volúmenes, igualmente por otras plataformas, sea un Tapas o un Webtoon, lo estáis publicando igualmente, está de gratis. Y sin embargo está también en papel y la gente lo acepta y no importa. ¿Cómo has visto eso? Sí, bueno, por una parte a la gente igual le gusta apoyar a los autores, como, y sobre todo si los, por ejemplo, en un evento te puede conocer, te puede pedir un autógrafo. Y por otra parte, también el tenerlo como los cómics físicos, a pesar de que está la posibilidad de leerlos online, es como otra cosa, como que igual los cómics que más, los cómics que más te gustan, tú los puedes coleccionar y tenerlos ahí, releerlos como, Los puedes sí, oler también, el papel, ese sí, olorcito del papel también. No, o sí. sea, es curioso, ¿no? Porque cualquiera pensaría que dices, no, es que no subo cosas a internet porque si no, entonces ya la gente lo lee y pierde valor. Y sin embargo, van mutando de formato y aún así, pues te revalorizan a ti como autora de esas obras igualmente. Entonces, cuanto menos curiosa está esta evolución que estamos viendo en los últimos años, más a nivel editorial, pero también eso te repercute a ti como creadora. Sí, para mí es un plus poder publicarlo por internet porque da acceso a mucha más gente que te vea, porque si tú simplemente publicas, claro, quizás la gente que vaya a la determinada feria te va a ver, o quizás que ya conozca la editorial te va a ver, pero el internet da acceso a que mucha más gente te vea, mucha más gente comparta tu trabajo, mucha más gente hable de tu trabajo.
Y al final es un plus, como que no es que uno haga que sea menos que el otro, sino que uno potencia al otro. Yo creo que la publicación online potencia después a la publicación ya como impresa. Ujú. Incluso diría casi que tienen lectores distintos, porque si es verdad que los hay que han leído tu cómic online y luego de verdad dicen, oye, quiero tu cómic en papel, yo creo que directamente incluso aquellos despistados o que no te conocen tanto, pero que da la casualidad de que van a un evento y te ven ahí en el stand, se interesan igualmente y no es un público que procede precisamente de haberlo leído en digital. Claro, claro, sí. Sí, o sea, como dices, ambas cosas. Está la gente que como que ve tu trabajo y como que, claro, en una feria y ve tu trabajo y le gusta instantáneamente, y hay otra que viene, claro, de lo digital. En general, por ejemplo, mi trabajo como es bien colorido llama harto la atención, como que me he dado cuenta de eso, de como que la gente lo ve y es como que van y hasta llegar Ya, al libro. vamos, le entra por los Sí, ojos, sí, sí, sí. literal. Sí, sobre todo con la brujita vampiro. Mm, Sí. claro, claro. Vamos, es que todo esto nos planteamos muchas cosas en Cómic Mundial porque hemos visitado ya muchos países, hemos visto muchos formatos también, pero claro, hay gente que se aferra mucho al papel, hay gente que parece que está solo con el digital y es interesante ver esta transmutación de formatos entre físico y digital también y vemos que el público acepta ambos sin ningún problema, cuanto Sí, menos. sí, nunca he tenido como un problema en base a eso, o sea, siempre ha sido como un plus, o sea, como algo positivo. Ujú. Bueno, pues vamos a volver a compartir pantalla, Catalina, para hablar ya de tu obra más reciente, que es el juego de La Bruja. Está subido en Webtoon y si no me equivoco, pues en principio lo estabas subiendo, digamos, de gratis, o sea, pues como otros webcomics que hacías anteriormente, pero ha digivolucionado, ha dado un salto de nivel que ahora no lo explicarás, pero para empezar, ¿qué propone en este caso el juego de la bruja? Que volvemos a ver otra vez una bruja. O sea, en esta historia ya son tres. O sea, no Son tres. son. O sea, aquí pasa algo con las brujas, ya lo comentaremos, pero ¿qué nos propone en este caso el juego de la bruja? Bueno, el juego de la bruja se trata sobre Maite, que ha tenido un año duro en su colegio, y ya lo único que quiere es descansar, unas vacaciones, como relajarse, y va junto a sus hermanos menores a pasar las vacaciones con sus abuelos, que ellos viven como en un pueblito pequeño junto al mar. Y van a este lugar y resulta que ella empieza a soñar con una bruja. Empieza a verla y dice como que es esto, empieza a ver cosas extrañas, empiezan a pasarle cosas muy raras. Y bueno, resulta que esta bruja termina maldiciendo a sus hermanos pequeños. Ay. Y lo que ella Ujú. va a tener que hacer es ir a encontrar a esta bruja y vencerla de alguna manera y para quitarle la maldición a sus hermanos. Bueno, se trata como de, esta es como la trama principal. Ahí me basé, para la bruja, me basé en una leyenda chilena que se llama el tuetué. Ah, el El tuetué. tue- sí, ¿Y qué es el eh, tuetué? el tuetué es un brujo que se transforma. ¿Y cómo se transforma? Este brujo se unta como un ungüento mágico en su cuello, lo que ayuda a que su cabeza se separe de su cuerpo, le crecen unas alas y así puede volar. Oh. Entonces es como una cabeza que vuela así como con unas alas. Ajá. Y esta bruja es un tuetué. Ah. O sea, has tomado un elemento folclórico de Chile en esta ocasión. Antes, digamos, has tomado, bueno, sobre todo en la brujita vampira, vampiro, algo más como de Europa, o sea, vampiro y bruja. Ahora ya te lo has llevado. No sé si en la colina de los Tordos hay algo también entre una cosa y otra, pero en este caso ya has tirado de raíces. Sí, sí quería trabajar, bueno, este es un mito que a mí me da, como que me encanta y que al mismo tiempo cuando pequeña me daba mucho miedo, porque algo muy característico del tuetué es que tú suena como un ave, que hace como tué, 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 y si tú escuchas al tuetué es un brujo. Y tú, bueno, hay muchas versiones de esta leyenda, pero una de las versiones es que tú le puedes ofrecer algo, como para que se vaya pro,
por ejemplo, pasa mañana por sal y después al otro día va a aparecer un anciano en tu puerta pidiéndote la sal que le ofreciste en el fondo. Y claro, yo cuando escuchaba cualquier pájaro que sonara parecido, yo decía, ah, pasa mañana por sal, y como que después tenía miedo de que apareciera como el brujo después en mi puerta. Entonces, después crecí y me di cuenta como de lo mucho que me gustaba como esta leyenda y quise incluirla como en una historia. Y además, decir que, vamos, si la historia sigue ahí, los niños de hoy en día, por muchas videoconsolas que tengan, seguirán escuchando y conociendo la historia del tuetué. O sea que esto imagino que, bueno, todavía no sé si habrán llegado a leer porque está ahora en Webtoon, pero si llega a salir en papel, me parece que les va a enganchar por ese lado. Sí, sí, yo creo que sí, porque igual es como una forma divertida como de contar este mito. Estamos viendo aquí el primer capítulo, estoy pasando más o menos, y bueno, pues vemos también dentro de lo que es tu carrera, la evolución como artista, otro salto evolutivo, aunque ya hacías webcomics, pero en este caso te adaptas al formato absolutamente vertical de viñetas verticales de Webtoon, que esto pues ya es como que es aunque ya se estaba apagando un poquito, pero hace un par de años estaba en lo más alto de la ola de tendencias, es decir, desde Corea del Sur ha llegado esta tendencia de de los webtoons, cómics que se leen muy bien en el teléfono, en el celular, y que han enganchado a bastante gente pues, por una serie de características, sobre todo pues, por su facilidad de lectura en el teléfono, ¿no? Y tú has sabido adaptarte a ese formato. ¿Es algo que te has trabajado o cómo ha sido ese proceso para pasar de, digamos, el cómic, digamos, tradicional o webcomic incluso a este formato? Bueno, al principio me costó adaptarme, tuve que como aprender un poco este nuevo lenguaje, porque al final la separación de las viñetas, todo como que tiene como un significado como en cuanto al tiempo, de cómo tú quieres que, como el ritmo con el que tú quieres que lean tu cómic. Entonces, aprender a hacer esta separación de las viñetas, cómo ubicar los globos de diálogo ahora que, claro, tienes como otro formato, esta pantalla, que en qué tamaño hacer la tipografía, siendo que lo van a leer por el celular. Eh, Como que igual tuve que aprender varias cosas al principio, sobre todo. Eh, pero claro, después de un poco de práctica ya al final pude como encontrarle como el truco, igual todavía estoy aprendiendo. Ujú. Y se me empezó a hacer más fácil, pero claro, al principio sí tuve que aprender como cosas nuevas y leer mucho Webtoon para entender cómo funcionaba. Claro. Es que no es como decir, ah, vaya, esto está de moda, pues voy a hacer mi cómic de siempre, pero lo voy a poner todas las viñetas que hago con las filas y para abajo y ya está, y para adelante. No, no, señor, no, señora, no, no funciona así, ¿verdad? No, de hecho, yo al principio hacía eso, tenía la página y lo que yo hacía era adaptarlo. Pero claro, como que era bien difícil el tema de adaptarlo porque en el fondo tenía que de repente dibujarle un poco de más a la viñeta para que quedara del tamaño que yo quería, o tenía que cortarla. Y como, bueno, ahora dibujarlo directamente es mucho más fácil que eso de adaptar. Pero al principio, claro, como que lo iba haciendo así y un poco igual ahí como que iba aprendiendo, eh, claro que no era, no era lo mismo en el fondo, como llegar y tomarlo y ponerlo. Fíjate, estamos viendo esta pausa aquí como, porque esto es un spoiler time, es como un sueño, ¿no? Y Sí, una pesadilla más bien, ¿no? Y tenemos este espacio negro, 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 hasta ¡pum! El despertar de Marta. Es Marta, ¿no? La protagonista, ¿no? Sí, no. Maite. Maite, perdón. Maite. Y bueno, estas elipsis visuales, que son, o sea, los saltos, es el término, digamos, como tal, las elipsis, los saltos, los espacios sean en negro o en blanco, de escenas entre viñetas, cómo pues los hace y tienen un ritmo que tiene su lógica a la lectura, ¿eh? Y lo veo de un difícil, pero será cosa de costumbre, como dices. Sí, en el fondo los espacios entre viñetas es como que en qué ritmo tú quieres que el lector lea. Si tú quieres que una escena sea como
más lenta, de contemplación, tú vas a poner más espacio entre las viñetas. Pero si tú quieres que una se lea como más rápido, por ejemplo, una escena de acción, tú vas a tender a juntar esas viñetas, pero tampoco la puedes juntar tanto. Entonces, como que hay que entrenar el ojo para saber cuánto separar las viñetas y eso es leyendo mucho webtoon en este formato y cómo lo hacen los que lo hacen bien en el fondo. Ujú, Y claro, así aprendí yo, porque al principio igual yo estaba así como, ¿cuánto separo las viñetas? ¿Cómo lo hago? claro, claro. No, sí, es que es un lenguaje totalmente nuevo. Esto me recuerda, y lo digo porque soy algo más mayor que tú, a cuando llegó el manga a Occidente y habían autores que empezaban a tantear o a tontear, mejor dicho, con el manga diciendo, hoy vamos a hacer un intento de manga que eran intentos fallidos de Dragon Ball y de Ranma, la mayoría, o de Doctor Slump en todo caso, y bueno, salían unas cosas muy raras, muy... Es que no podía decir ni malas, es que eran muy, muy extrañas directamente, ¿no? Y entonces, al final, es que hasta que no ha habido un montón de años en los que los dibujantes han entendido y estudiado ese lenguaje, pues no han podido hacerlo por ellos mismos. Ya ahora la generación de autores que, digamos, que son menores de 40 años aproximadamente, están por esa franja de edad, los más, digamos, mayores andan hasta los 40, de 40 para abajo ya sí que es la generación manga, la que ya empezó a leer bastante manga e igualmente pues o lo han fusionado con cómic occidental, con color o lo que sea, o bueno, lo han hecho en blanco y negro, en fin, ha hecho muchas cosas. Y sin embargo, en este caso, fíjate, estos globos de texto, por ejemplo, que estén fuera de la viñeta, esto en el cómic tradicional, o incluso el manga tradicional, vamos, es que está fuera de lugar y aún así funciona en este formato, Catalina. Sí, sí, como hay poco, tienes menos, como la letra tiene que ser más grande, ya que se lee en el celular, tienes menos espacio, como, o sea, tienes que saber muy bien cómo vas a ordenar los globos. Mira aquí, por Como, ejemplo, que entonces, tienes como que, sacado a mitad de bocadillo, o sea, esto, o sea, perdón, a mitad de viñeta, o sea, es rarísimo. Quiero decir, comparado con lo tradicional, ¿no? O sea, es como, bueno, es otro como otro juego, como otro deporte, sí, entre sí, no, y de comillas. hecho, también hay que saber hacerlo porque si lo sacas muy poquito, no queda bien, tienes que ponerlo como bien sólido, porque si no, Ujú. como que queda raro. Entonces, como que todas esas cosas vas aprendiendo en la pura práctica y observar también. O esta, por ejemplo, ¿no? Es que la sacas directamente aquí este globo de pensamiento, pero haciendo referencia a lo que está dentro de la viñeta. En fin, son esos códigos muy especiales que vienen especialmente, hay que decirlo, de Corea del Sur. Es su manera de haber creado este estilo, este formato, que a mí me parece súper interesante como cualquier otro formato y que curiosamente funciona con unos determinados géneros más que con otros. Están ahí todavía experimentando, porque Mm, al mismo tiempo viene de ellos y ellos lo conocen, pero también es muy nuevo. Aparte de eso, se han desarrollado géneros, ya te digo, muy, muy concretos, aunque hay un poco de todo, como en fin, pero que, claro, al final, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que al final creo que esta influencia llega para también influenciar a los otros formatos y para redefinir pues sus reglas también. A la hora de ponerte tú a hacer también de nuevo cómic, digamos, a lo tradicional de toda la vida o manga, también te estará dando vueltas a la cabeza. sí, yo creo que al final, cuando surge un formato nuevo, al final de todas maneras va a terminar quizás influyendo en los otros formatos porque al final todo se va nutriendo de todo, yo creo. Entonces, si tú sientes que algo funciona muy bien en este formato y puedes pasarlo a este otro formato que funcione igual de bien, o sea, hay que hacerlo. Claro, claro. Entonces, claro, yo creo que sí. Ujú. Y además que no es que como que el webtoon va a ser el canon, perdón, el canon de cómic, que decir, ya, este es lo que hay, esto es lo que más fama tiene, se lee ya con el teléfono, nos olvidamos ya del papel. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Va a contribuir, como tú dices, va a enriquecer a los otros formatos, en este caso. Sí, de todas maneras. Siempre, bueno, siempre va a haber un formato que va a estar más de moda,
pero no creo que eso signifique que, claro, como dices tú, que los otros formatos van a dejar de existir. Y claro, así como este se nutre de eso, lo otro también se nutre de esto otro. Entonces eso me Ujú. parece súper interesante. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cómo dio el salto de pasar a ser un webtoon pues normal a que ya te contactaran y ya pasar a ser webtoon original y también webtoon canvas, ¿no? Explícanos en qué se diferencia. Bueno, el Webtoon Canvas, tú publicas, o sea, ellos tienen la plataforma, pero para publicar por tu cuenta. En el fondo, nadie te paga por publicar ahí, sino que tú haces tu cómic, lo publicas y puedes ver quizás otras formas de financiarlo. Eh, Mientras que los originales, ellos te pagan un sueldo por hacer tu cómic y tener un capítulo semanal de esta serie. Ujú. Entonces ahí te Eh, has puesto ya deadlines para decir, tiene que estar sí o sí. sí, sí, todas las semanas tengo que tener un capítulo listo. Sí, es pesado. Es arduo, pero la paso bien. Además que es Sí. un formato distinto, entonces no te ocupa a lo mejor el mismo tiempo de trabajo o sí que uno tradicional. Eh, sí, o sea, me ocupa más o menos lo mismo, ya que, o sea, al principio me tomaba más tiempo porque lo que hacía era hacer la página y después la adaptaba, pero ahora que la hago directo en este formato, ya más o menos lo mismo, porque ya me acostumbré a planear el cómic en este formato. Entonces, ya estoy acostumbrada. Entonces, por ejemplo, no sé, pues un capítulo tiene 50 viñetas de webtoon y es como hacer 50 viñetas de un cómic, en el fondo. Eso pueden ser, no sé, 10 páginas de cómic, si cada página tiene 5 viñetas, no sé, Ujú. algo así. Y Curioso, al final, curioso. claro, es como parecido, pero claro, hacer 50 viñetas de este tipo, de este formato, al final, claro, es como lo mismo hacer 50 viñetas en hoja normal, Ujú, en el fondo. ujú. Lo que pasa que, ojo, cuidado, en este caso, los cómics tradicionales tiran más a, bueno, en formato libro, a decir, o haces la obra completa, qué te digo yo? De 70 hasta 100 páginas, por decir un número, y en un plazo de, yo qué sé, año, año y medio, y sin embargo aquí, pues es distinto, o sea, son 10 paginitas, tiqui, tiqui, tiqui. O sea que ahí te marcarás unos tiempos muy, muy diferentes también. Sí, o sea, nunca había trabajado a un ritmo de tener que hacer tantas viñetas tan rápido. O sea, estoy de hecho de lunes a domingo trabajando porque si no, no da el tiempo. Y claro, yo creo que adaptarme como a este tipo como de deadline, que en el fondo tienes que tener el capítulo semanal. Claro que igual por cualquier cosa tengo un colchón de capítulos. O sea, Claro, si me tienes enfermo una margen. semana, me Sí, pasa sí. cualquier cosa, tengo un margen en el fondo de capítulos ahí como de salvavidas. Pero igual, o sea, trato de no atrasarme para estar todas las semanas teniendo el capítulo. Y eso significa que en una semana tengo que hacer el boceto del capítulo, tengo que entintarlo, o sea, dibujarlo, entintarlo y colorearlo y poner los diálogos. No, desde luego, encima lo haces todo tú, ¿no? O sea, la Sí. mayoría de tus obras, no lo hemos comentado, pero las escribes tú también, las coloreas tú, en fin, vaya currazo, como decimos aquí en España, qué trabajazo. Tú, o sea, tú eres como, vamos, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, ahí a tope. O sea, ¿has pensado en eso, en compartir a lo mejor el trabajo o dices, no, esto lo hago como yo quiero, o sea, son mis colores y es así. Bueno, ahora con Webtoon, más o menos desde el capítulo 10, ahora tengo un ayudante, Mm, porque era demasiado, estaba como demasiado como colapsada al principio, así que ahora tengo un ayudante y me ayuda con los colores planos y las sombras de los personajes, así que igual eso me ahorra harto trabajo a la semana. mucho, mucho, no, eso está muy Sí, bien, eso está muy bien. Es sí. que al final, por eso en editoriales profesionales también eso tienen equipos de varias gente haciendo una sola obra, ¿no? Aunque Mm, en Europa somos más de, no, mi obra, mis reglas y mis cosas.
y ya está. Así que bueno, pero bueno, eso te ayudará también a ir más desahogadita. Por lo menos nos estás atendiendo hoy, que ya es bastante, Sí. o sea que de luego no queremos robarte mucho tiempo. Y bueno, Catalina, de luego tienes una variedad enorme de formatos y dentro de estas historias de fantasía. Y yo ya para ir finiquitando con respecto a tus cómics, antes de pasar a la ronda de preguntas con nuestras amigas de Nakama Project Almería, quería preguntarte por ese denominador común que hemos visto en esas tres obras, que es las brujas. ¿Qué te atrae de las brujas y por qué están ahí? Bueno, yo cuando era, bueno, todo mi amor por los cómics surgió cuando yo era pequeña y en realidad surgió el tema del amor por las historias viendo animación. Y, y animación yo veía, bueno, la Sailor Moon, que al final son chicas mágicas, chicas que son magia, que podría ser como muy parecido a lo que es una bruja. Mi serie favorita es la Sakura Card Captor. Uf, es que eh, Sakura sí que es más brujita, sí, ahí es más tira por ahí. brujita, sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y me gustaba mucho porque cuando chica yo buscaba cómics y, por ejemplo, encontraba más cómics como el tipo de superhéroe y yo no me identificaba tanto con eso porque en el fondo es como un hombre adulto que tiene superpoderes y es más difícil para una niña pequeña como conectar con eso. Ujú. Mientras que Lo yo en normal. la tele veía como estas chicas mágicas que tenían poderes que tenían como muy parecido a mi edad y yo decía, ah, yo puedo ser esa chica mágica también. Y, y claro, después ya creciendo, como que me gusta mucho el concepto de las brujas y poder como hacer lo mismo, como lo que yo me fascinaba y leía de pequeña, un poco yo también poder transmitir lo mismo, como esta magia y personajes con los que las niñas y adolescentes se puedan identificar. ¿Y qué rasgos pueden tener esos personajes que atraigan tanto? ¿Cómo son tus personajes para que le transmitas eso? Eh, bueno, me gusta trabajar con personajes, o sea, no hago, generalmente trabajo con un solo tipo de personajes, pero me gusta trabajar algo como el interior del personaje, como quizás qué problemas yo tenía a esa edad, o qué cosas, qué cosas sentía, y un poco trabajar con eso, como con la interioridad de los personajes. Por ejemplo, Anne, que todo el mundo le dice que no puede hacer algo, que no puede ser bruja. Y para ella le nace ser bruja y quiere ser bruja, pero todo el mundo dice, no, no puedes. Eh, por ejemplo, mi protagonista de ahora, que se llama Maite, es una chica adolescente y ella pasó un año difícil en su colegio porque fue víctima de bullying. Mm, Entonces, hablo de ese tema y de cómo se siente ella y de cómo está procesando todas estas cosas al mismo tiempo que tengo una historia fantástica como de bruja. Entonces me gusta harto trabajar como, claro, como la interioridad de los personajes y cómo los voy desarrollando como a medida que avanza la historia para que ellas puedan como ir superando quizás sus miedos o los obstáculos. ya veo, ya veo. Y ahora que has mencionado el tema del bullying en el caso del juego de la bruja, o bueno, pues también hay ciertas cosas un poco como esos juegos de tolerancia e intolerancia entre personajes, también entre que si las brujas con los vampiros, que si también esa bruja que está como ermitaña que no quiere conocer a los humanos. ¿Es acaso la fantasía como un vehículo para tratar temas que nos atañen a nosotros, que nos preocupen también? Sí, sí, de hecho lo, lo ocupo de esa manera, como, cómo explicarlo? Siento que, claro, es como un vehículo, como para demostrar todas estas cosas internas, de una forma externa. Ujú, Claro, es como la representación de todo esto como interior en algo que se puede ver exteriormente, que sería como el uso de la magia o distintas cosas. ujú. Es que es muy interesante, por eso hablamos muchas veces aquí en Comic Mundial, incluso dentro de nuestra asociación, del poder que tiene la ficción para representar ciertas cosas. Al final, ese canal, la ficción es ese canal en el que al final podemos expresar cualquier tipo de idea o de sentimiento, pero que
a través, pero de manera explícita en una obra, como decir, no, yo quiero mostrar la cruda realidad como tal, al final como que no queda bien, no queda, queda raro, queda raro. Y Mm. sin embargo, si te lo llevas al terreno de la fantasía, es como un terreno en el que uno puede, se siente como más libre. ¿Cómo lo ves, Catalina? Sí, es que hay muchas más cosas con las que uno puede jugar. Uno puede representar incluso un sentimiento como un personaje. Puede representar como una idea en general, como un mundo quizás, como un diseño de un mundo. Hay muchas cosas, claro, que tú les puedes dar como una apariencia física a cosas como que son como del interior, entonces te da como muchas posibilidades, como de representar algo, puedes representarlo de muchas maneras en el fondo cuando juegas como con la fantasía. Ujú. Y luego, pues, aparte mencionabas eso de las brujas, que son personajes que, bueno, transmiten el tema de la magia, ¿no? O sea, que canalizan esa magia y demás. Pero también últimamente, en los últimos años, pues con el tema, pues las reivindicaciones feministas igual, pues también se está reinventando la imagen de la bruja, ¿no? Que siempre ha sido tirando un personaje negativo, entre fea, entre malvada, entre mil cosas malas. Y sin embargo, pues las últimas representaciones están tirando más a lo bueno, o incluso, ¿no? Y recuerdo así a bote de pronto, desde La bruja aburrida de las tres mellizas, pues vamos, desde que yo era chico hasta, bueno, más recientes, ¿no? Pero que se va cambiando la evolución de ese cliché, entre comillas. Sí, por ejemplo, como te contaba, por ejemplo, ver a Sakura Card Captor, que para mí era como una especie de brujita, que había muchas series de brujitas que venían como del manga, del anime. Eh, Está Ohamayo Doremi también, que Doremi, sí, es muy buena, ¿eh? Ojo, es sí, muy buena. Aquí lo decimos, la reivindicamos mucho, es a mí, sorprendentemente buena. a mí me encantaba, o sea, yo la veía y así alucinaba. Y claro, yo sentía como que me podía sentir como ellas, como con este poder, con esta magia. eh, y las protagonistas eran ellas en el fondo, de su propia historia. Y claro, ellas también tenían sus problemas, pero gracias a la magia y todas estas cosas que tenían, eh, ellas las podían como vencer sus miedos y todas estas cosas. Entonces como que esto de la magia como que yo sentía que les daba como mucho poder. Y yo como que yo sentía eso y yo decía como, "Ah, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como una brujita y tener magia también". Ujú. Aparte, pues tenemos personajes femeninos, como pasa con Ghibli también, personajes femeninos con bastante carácter o con bastante valor, ¿no? Una personalidad, pues, arrolladora, ¿no? O sea, te viene ahí también de esos ejemplos, ¿no? Sí, 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 porque eh, como que aparte de esas series como que costaba encontrar o por lo menos a mí me costaba en ese tiempo encontrar cosas en que las niñas fueran la protagonista. Entonces, como que verlo ahí reflejado, como que, y como con, claro, con esas como formas de expresarse, de cómo eran ellas, como que sí, como que me llegaba mucho. Ujú. Y bueno, Catalina, ya para terminarte, justo antes de ya pasar a la ronda de preguntas, simplemente preguntarte qué nos depara el futuro de tus cómics, qué esperamos. O sea, estás en el juego de la bruja, ahí con capítulos, pero ¿qué más se ve en el horizonte o qué se puede decir por el momento? Bueno, después del juego de la bruja, quiero sacar el tomo 4 de la brujita vampiro. Me he demorado, pero va a salir. Vale, vale. Ya podemos dormir tranquilos. Sí, como que igual, como que de repente uno tiene que darle como prioridad a un proyecto y no le puede dar tanta atención a otro proyecto, pero está Claro. ahí. Y voy a seguir haciendo cómics, no sé qué se viene después, qué surgirá, pero siempre yo creo que voy a seguir desarrollando no sé si es siempre el tema de las brujas, algo que ha sido como natural, como que se ha dado naturalmente, pero sí yo creo que voy a seguir desarrollando el tema como me gusta mucho como desarrollar el tema interno de los personajes, como distintos problemas internos, sobre todo
eh, como con protagonistas mujeres, entonces yo creo que voy a seguir como por esa línea. No sé qué nuevas historias van a surgir ahí. A la espera estamos, o vamos, pero igualmente vamos a estar muy pendientes, desde luego, de cómo evoluciona, sobre todo el juego de la bruja y bueno, ese cuarto tomo también para la chavalada, especialmente los niños de La Brujita Vampiro. No, no hay ninguna de estas obras publicada en España, que yo sepa, por lo menos. Qué pena, qué pena. Por favor, editores españoles, a ver si os ponéis las pilas, que aquí hay cosas muy interesantes que vender. O sea, vamos, hombre, ¿esto qué es? O sea, no sé si ya has tanteado, si has tenido algún contacto, pero vamos, estaría interesante que pudiera llegar hasta aquí, ¿no? Sí, no, yo feliz. Por el momento, o sea, no me he puesto a buscar ni nada, pero si me contactan o cualquier cosa, yo feliz, así que Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sí que sí. Le damos la palabra ahora a nuestras amigas de Nakama Project Almería. Están Laura, Lucía y Roxy. Bueno, ¿quién quiere preguntar alguna duda, alguna impresión o lo que sea? Os voy dando paso. Podéis abrir micrófonos si queréis, poquito a poco, y ya le preguntáis a Catalina. A ver, ¿quién tiene la palabra? A primera le doy paso directamente. ¿Quién se quita el micrófono? A ver, Rosy, pregunta, por favor. Hola. Bueno, yo tenía especial curiosidad sobre el tema de Webtoons. ¿Cómo llegaste a original? Si fue a través de algún editor o si fue porque te encontraron en Canvas o cómo pasó eso. Y bueno, la carga de trabajo ya nos la comentaste un poco, que ya me imaginaba que iba a ser, iba a ser brutal, pero normalmente ¿de cuánto tiempo son los contratos que suelen hacer? Sobre cómo llegué a ser original, estaba el reto Webtoon el año pasado, que en el fondo era algún concurso, tú tenías que subir, creo que 3 capítulos de tu serie, y estabas concursando y hasta hasta el primer lugar te publicaban, en el segundo lugar habían 10 espacios y también te publicaban. Y yo quedé ahí en segundo lugar, así que ahí me publicaron. Ah, Y, felicidades, yo también participé. muchas gracias. Y en los contratos, generalmente es como para la temporada. Es para hacer una temporada de tu serie y si te va bien, después puedes seguir. Pero generalmente es lo que yo sé en realidad. Tampoco es como me pasó en mi experiencia, pero tampoco sé Es decir, tanto. Sí. no ¿Mm? te dijeron, porque por lo que yo he oído tenían que ser como 50 y algo episodios o algo así, o normalmente no. Por lo menos en mi serie son de 50 capítulos, Mm. pero claro, yo quizás eso puede variar entre autor y autor. No sabría decir si hay otros autores que tienen como ciertas diferencias en sus contratos. Claro, es que me suena haber visto eso, pero ya no me acuerdo si era en Webtoons o en Tapas, que era un requisito, que sí o sí la obra Ah, tenía que ser en unos 50 episodios, sí o sí. Si no, no había contrato. Mm, Tenía que ser una historia larga, curioso. porque contrataban como para un año o dos o algo así mínimo. Muy interesante. claro, es que en el fondo tú tienes que hacer tu serie y en el fondo para una Claro, temporada y terminarla. En el fondo, claro, eso se habla generalmente te asignan el editor y claro, y eso se conversa, pero generalmente, claro, es como una historia más larga, no tan pequeña como si tú te fijas en los webtoons originales, yo no he visto que hayan como demasiado cortitos. Generalmente son como de 50, 40, 50 capítulos, los originales claro. que hay. Ujú. Y la última pregunta ya. ¿Tienes un editor asignado que te revisa cada episodio que haces o Eso lo algo iba a así? preguntar yo, fíjate, te lo he adelantado. Sí, tengo un editor asignado, que en el fondo va trabajando contigo porque es necesario cuando hay como este ritmo de trabajo y Menos todo. mal. Sí. Y ayudan, o sea, ¿revisan solo la calidad del proyecto o no les importa lo que es la historia? ¿Te dejan vía libre o como de estrictos son con eso? Quizás yo creo que depende como de editor en editor, porque hay varios. Eh, en mi caso me ayudaron harto como en todas las etapas de la historia, porque hay que definir primero la historia, después cómo la vas a narrar y te van ayudando en todos los pasos del proceso, pero
siempre hay una relación en el fondo de conversación con el editor. Yo no creo que te vayan a decir, no, esto tiene que ser así y así y así. Siempre te van a dar opciones y creo que lo mejor siempre igual es como escuchar, porque en el fondo son personas que saben, que te pueden guiar mejor. Em, Obviamente siempre se puede llegar a un acuerdo si a ti no te gusta lo que te dicen. O sea, quizás no hagamos esto, pero hagamos esto otro. Entonces, eh, claro, igual yo creo que depende del editor, porque quizás hay editores que están como más, como que quieren eh, quizás revisar más cosas, otros te corrigen más cosas del dibujo. Depende. Entonces, no sé, sí, depende. Yo, en mi Ujú. caso, como que siempre los comentarios que me ha hecho el editor siempre es como, oh, tiene razón, con esto va a quedar mucho mejor. Y es porque ya tienen experiencia, ya saben cómo guiar a alguien, como, porque yo siento que en mi trabajo hasta ahora, por ejemplo, yo no había tenido como un editor así como tan, como, Están porque yo siempre le, supervisando tanto, ¿no? claro, porque yo siempre trato como de mostrarle, antes de publicar cualquier cosa, de mostrarle a quizá a otro colega, ¿qué te parece esto? ¿Esto funciona? Y yo creo que es necesario porque muchas veces, a pesar de que uno sabe hacer su trabajo, hay cosas que se le pasan, hay cosas que uno no ve y que otra persona, lo ve al tiro. Y yo también hago eso con mis colegas cuando me piden que yo revise su capítulo, es como, mira, esto quedaría mejor así o así. Entonces yo creo que para mí es como mucho más tranquilizante tener un editor que te pueda ir como ayudando en el camino. Ujú. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy, muy interesante y además que no te dejen ahí suelta en plan de sí, sí, mándanos un capítulo cada semana y si no está bien, Claro. esto no, o sea, esto no, no puede ser. Y bueno, muchas gracias Roxy por las preguntas, por las apreciaciones. Sí, perdón, que ibas a decir Nada, algo. gracias por responderme. No es nada. Qué bien. Y luego, bueno, pues nuestra amiga Laura también nos está preguntando por el chat, no puede encender el micrófono, pero te leo, dice, tienes que tener, dos preguntas, ¿vale? Tienes que tener la historia completa antes de empezar a trabajar en esto, en Webtoon, tienes que tener ya todo lo que si completa y este tipo de cosas, Catalina. Sí, sobre todo, o sea, por lo menos escrita la temporada completa. Temporada Em, completa. sí, claro, si no tienes que, o si tienes que tenerlo como muy bien definido, porque en el fondo después tú tienes que seguir un cronograma. Entonces no puedes estar después como, oye, y ellos tienen que saber de qué se trata la historia, de qué va a pasar, cómo va a finalizar. Entonces sí tienes que tenerla escrita completamente. Ujú. Y la otra pregunta que dice en cuanto a las editoriales son las de anteriores. Hablamos de Wolu, hablamos de visuales. ¿Son autopublicaciones o te contratan para que hagas esos volúmenes? Son más bien contratos, ¿no? Claro, pero yo llego con la obra completa, ya, o sea, por lo menos un tomo completo. Yo digo, esto es lo que tengo, si les interesa publicarlo. En el fondo ellos no me contratan y me dicen, ya, haz tu obra, sino que yo voy ya con la obra hecha y digo, ya, les interesa publicar. Por lo menos esa ha sido mi experiencia en Chile, no sé cómo será allá en España. Lo que pasa es que tú en tu caso ya venías de fanzines hechos, o sea, llevabas esa dinámica, ¿no? Esa onda, y entonces al final, pues como que has dado la casualidad de que, vaya, tenemos la editorial, vaya, ya tienes tu obra muy avanzada, ¿no? Entonces salió un poco así. Claro, sí, y como que la mayoría de los autores que yo he visto es como, ese es el caso. Quizás hay otros que quizás publican, o sea, como que presentan la idea y les dicen ya hazlo, pero yo lo que he visto hasta ahora es como que a la editorial le interesa saber, si sobre todo si tú eres un autor nuevo, quizás ya si eres más conocido, tienes más historia, quizás esto no es tan importante, pero cuando tú eres nuevo les interesa saber que tú eres capaz de hacer un tomo completo y quiere, porque hay gente que muchas veces ya tiene como la idea, pero se queda en eso. Entonces, ellos necesitan saber que tú puedes y tienes como las herramientas para poder hacer una historia, por lo menos un tomo completo. Por ejemplo, mi tomo no era tan, el tomo de la brujita es como de 54 páginas, no es tan largo, entonces no es como algo tan difícil que hacer Está y yo, bien.
Está bien, Sí, yo está bien. lo publicaba por internet igual, así que ahí aprovechaba también de mostrar mi trabajo. Ujú. Y bueno, en España, como en la mayoría de los mercados así, digamos, medianamente desarrollados de cómic, en las editoriales, bueno, eso se envía un proyecto con una sinopsis, con unas páginas ya terminadas, con incluso con algunos diseños de personajes, unos concepts más bien, sobre todo en Francia, lo piden más en Francia. Y Mm, bueno, pues si gusta, pues se le da un adelanto al autor, a la autora, de un dinero para que pueda vivir durante los meses mientras está haciendo esa obra y bueno, pues ya después, según las ventas, se acuerda el porcentaje asignado al autor, que suele ser entre mm. el 9 y un 12%, según qué editorial, de lo que es la recaudación final de la obra. Al final viene a ser un euro y poco por cada copia vendida, ¿no? O sea que, bueno, ahí es más o menos cómo funciona el sistema, por lo menos por aquí, por estos lares. Qué lástima que se acaba de ir. Lucía se ha tenido que ir. Pensaba darle paso a ella para que me preguntara, o sea, que le preguntara algo a Catalina. Pero bueno, alguna cosilla más o al menos impresiones vuestras, chicas, de qué ha dado de sí esta entrevista y charla con nuestra nueva amiga Catalina. A ver si, Roxy, si quieres hablar un poquito o de las obras, habla un poquito de las obras de Catalina, ¿qué te han parecido? A mí me ha encantado todo. Yo sigo tus pasos más o menos porque es lo que quiero. También estoy trabajando en Webtoons y eso y ahí estoy haciendo lo que puedo. Lo difícil es no solo mantener el ritmo, sino llevar un trabajo a la par que los proyectos. Eso es lo que más. De hecho, yo mañana tengo una entrevista no es para Webtoon ni para Tapas, es para otra plataforma, se llama Honeytoon, que también hacen Ah, exactamente lo mismo. Ujú. Y se han interesado por un cómic mío, por una propuesta que les mandé y estoy ahí nerviosa, digo, a ver si, a ver si hay suerte. Entonces, claro, me ha venido genial la charla, me ha encantado. sí, mucha Mm. suerte, espero que te vaya Gracias. excelente. Sí, suerte, Roxy. Esperemos que te vaya bien ahí a tope. Y bueno, Laura comentaba que ha sido muy interesante todo. Está pensando a ver si se ocurre alguna preguntilla más, pero bueno, si no, algunas versiones de los cómics. Bueno, ellas dos hacen también cómics, webcomics, la mayoría en unas plataformas, en otras. También Laura ha publicado con nosotros un capitulito de un cómic de fantasía. Pues muy de tu corte, ¿Sí? Catalina. Es que es mágico, es mágico. Entonces, bueno, ya te lo pasaré, ya lo verás, está subido en Faneo, el séptimo pacto se Ah, llama, súper. también muy, muy bonito y muy colorido también, y con un brujo de por medio. Pues fíjate qué cosas, qué casualidad. Tengo que leer eso entonces. Así que vamos, es que es muy para ti, es muy para ti. O sea, a ver, dice Laura, a mí me pasa como a Roxy, estoy con un trabajo, pero a la vez puede que me contraten para hacer un volumen de un cómic. Dice Catalina y yo, hermanas de magia. Total. O sea, madre Muchos mía. ánimos con ese volumen, ojalá que resulte todo bien para que puedas hacer esa publicación. Dice que muchas gracias, que gracias. Así que, bueno, Catalina, ya lo dicho, lo vamos a dejar ya por hoy. Muchísimas gracias de corazón desde aquí, desde España, por atendernos, por robarte un poquito de tu tiempo creativo. Pero bueno, de verdad que nosotros y los espectadores de Cómic Mundial agradecemos mucho que hayas traído parte de esa esencia mágica y nunca mejor dicho de tus obras que, bueno, están encandilando tanto a pequeños como a más grandes, no solo en Chile, sino que más allá, ya con esos webtoons también, y desde luego que tanto a nivel estético como a nivel de historia, pues están encandilándonos. Así que de verdad, muchas gracias y te deseamos mucha suerte para el futuro próximo y lejano. Muchas gracias de verdad por la invitación, ha sido súper entretenida la charla, así que muchas gracias por querer saber de mi trabajo. No, ya ves, el placer es nuestro y de verdad vamos a estar ahí con ojillo. Voy a dejar en la caja de comentarios los enlaces y toda la información sobre las obras de Catalina, su perfil en Instagram y todas estas cositas. Y bueno, pues de verdad, ya hemos conocido una parte más de Chile, del cómic en Chile, que de verdad es fascinante. Ojalá que en próximos capítulos indaguemos aún más, no solo de los autores de ahora, sino en los anteriores, porque hay obras ahí, bueno, emblemáticas como el Condorito, como Mampato, como los Barrabases
y muchas, muchas, muchas más. O sea, que hay una gran tradición allí en Chile de cómic, grandísimos autores con mucho talento, también hay que decirlo, y estamos impacientes por conocer a más de ellos. Un gusto, Catalina. Abrazos y saludos para Chile. Esperamos vernos pronto por aquí, si no con una nueva obra, pues con algún amigo chileno, alguna amiga chilena también. Y bueno, decir que seguiremos en Cómic Mundial aquí alrededor del mundo con nuevos artistas que nos transmitirán a través de su voz y de su corazón nuevas obras que nos encandilen, a pequeños y a grandes, y sobre todo también para descubrir nuevos rincones de este maravilloso del cómic, del maravilloso mundo del cómic y del manga. Lo dicho, nos vemos alrededor del mundo. Hasta pronto y adiós.